Espero que todo el mundo haya terminado con el ejercicio que había quedado ya con una parte final muy pequeña. Si tienen algún comentario que compartir, me gustaría escucharlos. Me refiero al ejercicio aquel de cultivo por lote, ¿no? En donde ya habíamos alcanzado ese día hasta el cálculo de los volúmenes. Al respecto de ese ejercicio, pregunto si alguno tiene preguntas, comentarios. Terminaron el ejercicio, qué impulso eligieron. Eh, Tengo una pequeña duda, maestra, en cuanto al dibujo. Adelante, adelante. En los anteriores dibujos que nos había dejado realizar, yo no le hice la mitad de ese hemisferio, o sea, ese medio círculo, y ahora sí, Ujú. pero mi duda es con respecto a la altura del impulsor. ¿La altura del impulsor se toma desde ese medio círculo o desde el cilindro? Voy a compartir. ¿Ok? Aquí, ¿a este te refieres? Sí, sí, efectivamente. Ok. Sí, sí, de hecho, creo yo que la figura esta que tenemos nosotros acá, no sé si estás observando aquí voy a ponerlo en modo de presentación, aquí. Esta figura que puedes observar en la parte derecha superior, acá. Esta ilustra bastante más claro esta situación en donde nos estamos refiriendo a la altura de acá, del fondo del tanque, ¿no? A esta. De acá tendrías que tomar hacia acá un tercio del diámetro del tanque para ubicar ahí al impulsor. Entonces, digámoslo así que sería un poco más abajo el impulsor, ¿no? Del dibujo que se muestra ahí. Bueno, es que Digo, a mí bueno, me quedó así. no lo sé, habría que verlo, ¿no? Pero estamos de acuerdo que la altura del líquido, a ver, la altura del líquido es desde el fondo acá, así como lo está mostrando la flecha, pues la altura del líquido es desde el fondo de la tapa inferior de la base, ¿no? De la parte cóncava hasta donde llegue la altura del líquido en función de que esta altura del líquido tiene una dimensión igual al diámetro del tanque. Sí estamos en esa concepción de la figura, del diseño. Sí, sí, sí. Entonces, si esta altura del líquido debe ser equivalente a 3 veces el diámetro del impulsor, porque a su vez el diámetro del impulsor es un tercio del diámetro del tanque. Ok. Entonces, si tú analizas la altura del líquido, en total, la altura del líquido, como está aquí señalado, el impulsor está ubicado a un tercio de esta altura. Es como si esta altura, así, la dividieras entre tres. Aquí tendrías la primera distancia, por acá más o menos la segunda, y aquí la tercera. Está constituida, repito, por 3 veces el diámetro del impulsor. Aquí está ubicado entonces el diámetro del impulsor. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. No lo he visto así. Muchas Ujú. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, Levanten su mano. Adelante. ¿verdad? Yo había elegido ancla y esa era mi duda, de hecho, cómo sacar el Ajá. diámetro del impulsor. Hice ¿El mi qué, dibujo, perdón? el diámetro, lo que le acaba de explicar Raúl. De hecho, Bueno, hice pero mis a ver, dibujos. en el ancla, perdón, en el ancla es otra la relación, ¿no? Sí, pero ahí tengo dudas. Por ejemplo, para el ancla solo tendría que hacer el dibujo que aparece con el número 1 o tendría que hacer el otro, el que le enseñó a Raúl. Pues de preferencia el otro. Sí, ok. Es que no sé si le puedo compartir
Ahí está. Bueno, de hecho hice mis dibujos. Me guié del esquema 1 y traté de hacer el de abajo. Pero no sé si la relación como la tomé del impulsor era la correcta. Ajá. Como la dimensión. Ajá, Cuidan. perdón. Sí, aquí ya había hecho el del esquema número 1, el que aparece en las diapositivas, pero traté de hacer el que le enseñó a Raúl, pero no sé si estoy correcto, si tomar el mismo boceto de la diapositiva o tendría que cambiar. Solamente tengo dudas en esta parte, en la parte del ancla. Sí tiene, o sea, lo único que el ancho, por ejemplo, que tú estás mostrando en la figura superior, bueno, ahí lo muestras ahí, que el ancho del ancla tiene una dimensión de 23 centímetros, ¿no? O sea, 0.23 metros, eso es lo que estás mostrando. Lo único que va a cambiar, lo único que cambiaría es que en la figura superior aparece el ancla como si tuviese una parte de abajo recta, como si Sí, estuviera prácticamente en el fondo del tanque, así es. cosa que no, o nuevamente, ese valor de C, Guadalupe, si te mueves tantito hacia arriba, ese valor de C, ¿te acuerdas? Ese valor de C, Sí. ok, ese valor de C, jóvenes, acompaña a todo, incluso la parte de abajo. O sea, porque sería imposible, o sea, no tendría sentido que el ancla, así como está dibujada esa zona azul, Guadalupe, esta zona azul, no podría estar esa zona azul pegada prácticamente sobre la pared del fondo del tanque, porque entonces estaría rozando, ¿no? Si me doy a Ya entender. entendí. Ese Sí, valor de C continúa, incluso abajo. Ándale, ahí ya lo subiste, ¿no? Ahí ya lo sí, subiste. exacto. Ok, ese valor de C continúa. Si no, digo, nuestra lógica ya nos tiene que ir acompañando, ¿no? No podría estar como está la figura de la izquierda, que está sobre la pared, porque entonces, ¿cómo? Estaría rozando, ¿no? Sí, ya le entendí, profe. Ya, muchas gracias. Ok. Y bueno, eso por un lado. Ahora, si tú bajas tantito, ahora vete a la figura de abajo. Bueno, ya te fuiste. Puedes colocar tu. Ahora, si nos vamos a la figura de abajo, respetando eso, lo único que le tendríamos que hacer cuando estamos diseñando el ancla, y no te muevas, ahí está bien, lo que tendríamos que hacer cuando estamos diseñando el ancla es respetar ese valor de C, ¿verdad? Ya dijimos, por todo lo largo y por todo el fondo del tanque. Y entonces, cuando estemos dibujando el ancla, ya con esta figura que es más ilustrativa, tendríamos también que pensar en que el ancla tiene esa parte cóncava, como está muy bien dibujada ahí en esa figurita, donde el ancla en la parte de abajo tiene esa forma cóncava. Sí, gracias, profe. Ay, eso era lo que no le El había valor, entendido. ¿ok? Y el valor de C continúa, ¿no? Sí, Eso sí, es lo que nos ayuda, continuaría ¿ok? todo aquí. Sí. Gracias. No sé si algo, y esta figura no lleva baffles, ¿no? Digo No, porque ahí aparecen, nada más sí, es como, que me había guiado de la otra, pero ¿ok? con la explicación ya me quedó claro. Muchas gracias. Aprovechando la figura, ¿nadie tiene otra pregunta? Sí, ingeniera. Bueno, en mi caso igual le realicé lo que es del ancla y solamente, bueno, tengo la diferencia de en donde está el valor de C, que a mí me da 0.023 y a mi compañera le da diferente. Solamente. No le da. A ver, ¿cuánto es tu valor, Guadalupe? Del valor de C, súbete. Sí, también 0.23. ¿Sí? No, ese es el valor del ancho ese es el valor del ancho del Ah, sí, ancla. Dice, 0.46. Ajá. Aquí están mis cálculos. si tienes un error, ¿Sí?
Sí, Ok, pues ahí está la multiplicación, 0.01 por 2.31 no te puede dar 0.46. ok, entonces lo corrijo. ¿Aclarado? ¿Esa era tu duda, Luis? Sí, solamente que estoy comparando los datos, los resultados que me dieron y pues solamente este es diferente. Ok, Gracias, ok. Luis. Sí. ¿Alguien más? Un momento, no te muevas tantito por ahí en la figura Guadalupe. ¿Alguien más aprovechando la figura de Guadalupe? Ella porque escogió ancla, ¿no? No era la única que podían escoger. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes, antes de que quite su pantalla Guadalupe? En mi caso todo bien, maestra. Ok, gracias. Creo que nadie más. Gracias, Guadalupe. Sí, Bueno, entonces en esta, ¿cómo se dice? En este ejemplo, quiero que quede claro lo siguiente, ¿no? En este particular ejemplo, ustedes tenían como criterio el emplear a el impulsor en función, aquí está la figura a la que yo me hacía alusión, ustedes tenían la oportunidad de escoger el impulsor en función de la viscosidad del caldo. Que quiero que quede muy claro que este no es el único criterio. No, definitivamente, y creo que después de todo lo que hemos leído, lo que hemos discutido, definitivamente criterio. ¿Es un criterio? Sí, y aquí está la figura que nos lo apoyó. Con el valor de la viscosidad del ejercicio, ustedes tienen oportunidad, me parece que hasta de escoger 4 diferentes impulsores. ¿Cuál podían escoger? Cualquiera de los 4. ¿Cuál es el correcto? Cualquiera de los 4. Pues sí, ahí no hay ningún, la intención era hacer el ejercicio. Ahora, después de lo que hemos analizado ya de las sesiones anteriores, queda claro que la elección del tipo de agitador, ¿verdad? Depende de varios factores. Depende de las propiedades del caldo, desde luego, de la viscosidad, muy importante. Depende del posible daño celular que ocasione el impulsor a las células. Escogeríamos aquel impulsor que menos o nulo daño ocasione al cultivo y que por lo tanto permita la mayor producción de biomasa, la mayor producción de metabolito, ¿ok? Y para eso no queda más que evaluarlo de modo experimental. También es aconsejable elegir aquel impulsor que consuma la menor cantidad de energía posible. Y esto solamente haciendo balances de energía que veremos en la unidad número 3, es como lo podemos definir. Entonces son varios criterios, no es el único. Aquí estamos mostrando uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Ok, a partir de esta diapositiva, chicos, me estoy refiriendo a este archivo que se denomina Geometría de Fermentadores. Aquí aparece el título. A partir de esta diapositiva, que es la número 36, según lo que tengo aquí en mi pantalla, aquí como pueden ver a la izquierda, continúan otras diapositivas que yo les pido a ustedes, que las revisen. Aquí se empieza a enunciar características de otros fermentadores que no son sujeto específico de este curso porque son fermentadores alternativos, ¿ok? Me refiero a los fermentadores que se mezclan gracias a la inyección de aire y que son denominados bioreactores de columna por la forma de columna que tienen y que son mezclados, repito, con ayuda del aire, ¿ok? De eso se discute un poco en la figura, en la diapositiva 37. En la diapositiva 38 se muestran algunas figuras de este tipo de fermentadores de columna que no tienen agitación mecánica. Por aquí se muestran algunas imágenes que muestran esta columna otra vez y cómo es el empleo de ellas para enzimas o células inmovilizadas, que es lo que se muestra en las figuras. Acá hay otra, acá hay otra.
¿verdad? Aquí está otra figura en la que se muestran también reactores de columna, pero que tienen un tubo concéntrico o un dispositivo que obliga al caldo a formar un circuito. A eso se les conoce como bioreactores de tiro o corriente de aire o circuito. Aquí están sus figuritas. Aquí están también otra visión de ellos y cómo se forma el circuito dependiendo de la inyección del aire y el retorno del caldo para formar ese circuito. Aquí están algunas descripciones. Aquí aparecen algunos ejemplos, algunos poquitos ejemplos de aplicación, ¿verdad? Para qué se utilizan. Y finalmente aparece una tabla donde se hacen un análisis de las ventajas y desventajas de los fermentadores de tanque agitado, que son el objeto de estudio del curso, los de columna y los de tiro o los de corriente, como los de Airlift, ¿ok? Esta información es sencilla, yo le pido que lo analicen ustedes y si tuvieran alguna pregunta con lo que ustedes investiguen, pues continuaríamos con alguna respuesta a esas dudas, ¿ok? Bueno, ya le comenté lo que van a hacer. Ahora voy a cambiar y me voy a ir, por favor, a este paquete de diapositivas, ¿ok? Ahora ya cambié de diapositivas, chicas, espero que estén haciendo sus anotaciones para cuando estén repasando. Estoy en este paquete de diapositivas, en este archivo que se denomina procesos de operación en el bioreactor. ¿Sí lo ven en la parte superior? Aquí donde está mi cursor. Perdón, aquí donde está mi cursor ya se metió otro. Sí, sí se veía, maestra. Sí, pues ya se metió esta cosa. Bueno, ahí cómo lo quito. A ver. Bueno, estoy en este archivo que se llama procesos de operación. Es otro archivo de PowerPoint. Bueno. Este archivo de PowerPoint, que se denomina procesos de operación en el bioreactor, inicia con una breve introducción que nuevamente yo espero que sea muy ágil para ustedes porque nos recuerda parte de lo que discutimos en la introducción de la unidad 1. Donde, bueno, nuevamente nos acordamos que los procesos biológicos que estamos estudiando son alrededor del cultivo de microorganismos y que los microorganismos hacen uso de la fuente de materia y energía en el medio de cultivo para poder desarrollar su proceso metabólico, el cual se divide en procesos catabólicos y anabólicos. Por aquí hay una diapositiva donde nos recuerda aquel concepto de que algunos autores diferencian entre bioproceso y biotransformación. Para nosotros el bioproceso es aquel proceso, válgase la redundancia, en donde hay crecimiento de biomasa, que es lo que generalmente ocurre en los procesos de fermentación. En cambio, cuando las células o las enzimas están inmovilizadas, no hay crecimiento microbiano, pero sí hay transformación de nutrientes a productos. Fue un concepto que discutimos hace tiempo. Posteriormente, y nos hace recordar que los bioprocesos donde se hace uso de microorganismos, pues tenemos al actor, que es el catalizador biológico, que es el microorganismo, ¿verdad? Al bioreactor, que es el corazón del proceso, y al producto, que es lo que nosotros pretendemos obtener. Comentamos en su momento que un proceso de fermentación está dividido, digamos, en corrientes o actividades o etapas antes de la fermentación, que es antes todo lo que comentábamos, la elección del microorganismo, el mejoramiento genético, la elaboración del medio de cultivo, la optimización del caldo, etcétera. Luego tenemos al proceso de fermentación aquí, que es lo que para nosotros es sujeto de análisis de este curso. Lo anterior fue sujeto del curso de microbiología, de cinética química y biológica, de microbiología y de bioquímica. Aquí estamos en el curso de ingeniería de bioreactores. Comentábamos que una vez que termina el proceso de fermentación, entran las etapas de recuperación del metabolito, donde aquí lo importante son las operaciones unitarias. Ok, ya lo hemos discutido. Luego se hace alusión a algunas diapositivas donde se nos recuerda lo que es el bioreactor, sus funciones, ¿verdad?
qué funciones tiene, qué es lo que buscamos como características ideales de un fermentador, que también ya lo discutimos en el paquete de diapositivas de geometría. Comentamos que el fermentador debe contar con un sistema de mezclado, debe contar con un sistema que controle temperatura, un sistema que suministre oxígeno, debe garantizar esterilidad, debe contar con instrumentos de medición y control. Aquí hay una figura muy ilustrativa, me parece a mí, donde se nos recuerda cuáles son los bioreactores más utilizados y casi están en orden del más utilizado. El fermentador o bioreactor más utilizado pues seguirán siendo los matraces Erlenmeyer, donde se llevan a cabo estudios de fermentación a nivel de laboratorio. Luego siguen los de tanque agitado, los más versátiles, los más utilizados. Luego siguen los mezclados por aire, por ejemplo, este reactor Airlift, y los de columna, ¿no? Que los últimos dos son los mezclados con aire. Por aquí hay una diapositiva en donde me pareció a mí curioso recordarles que, bueno, los famosísimos matraces Erlenmeyer, donde se llevan a cabo estudios de cultivo a nivel de laboratorio, pues fueron diseñados por un investigador cuyo apellido es el del matraz Erlenmeyer, y bueno, que este matraz no fue diseñado para cultivo, fue diseñado para llevar a cabo los procesos de titulación, porque este señor, Richard Erlenmeyer, era químico y él diseñó este instrumento para facilitar el protocolo de titulación. Posteriormente se le dio uso como sistema de cultivo. Llegamos a los de tanque agitado, que ya hemos hablado, creo, suficiente, no todo, hay mucho más, pero bueno, suficiente para entender cómo está constituido el fermentador, cómo está constituido el sistema de aireación, el mezclado con los impulsores y con los baffles, ¿verdad? Aquí, bueno, hay una diapositiva donde se hace mención, y aquí se parece a las diapositivas del otro archivo, cuando se discute por acá, chicos, chicas, ventajas que tiene el fermentador de tanque agitado, y su gran ventaja es que es muy, muy flexible. Es decir, se puede utilizar para diversos propósitos. La gran desventaja de estos fermentadores es el posible daño por agitación mecánica que ocasiona a células que son susceptibles a ese esfuerzo de corte. Y de ahí nacen la necesidad de utilizar a los fermentadores que se mezclan únicamente por aire. Y aquí yo los invito a que lo lean, lo analicen, ¿verdad? Aquí se vuelve a tocar un poco del otro paquete de diapositivas, si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí están las características que pueden fusionar con el otro paquete de diapositivas, ¿verdad? Aquí se vuelve a hablar aquí estamos comparando, ¿no? Los de agitación, los de columna y los que tienen un tubo concéntrico para formar esta corriente y se forme un circuito durante el mezclado. Aquí otra vez, figuras que se parecen a las que les mostraba en el anterior paquete, en el anterior archivo de diapositivas. Nuevamente aparecen aquí las características de la agitación mecánica, de los fermentadores con agitación mecánica versus los que se agitan neumáticamente únicamente con aire. Y termina con una diapositiva que es la misma que el del archivo anterior, ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, todo este material yo los invito a que ustedes lo lean, a que ustedes lo analicen y cuando ustedes me digan en la próxima sesión, yo tengo una pregunta, yo tengo un comentario, yo estaré atenta para responder a ello. Voy a iniciar entonces mi discusión el día de hoy con esta diapositiva de este paquete, de este archivo. ¿Estoy compartiendo, chicos, o ya no? Ya no, maestra. Ahora sí, por favor. Ahora ya se ve, profe.
Ok, muy bien. Entonces, estoy partiendo de este material, ok. Esta diapositiva me va a servir a mí en este momento para poder iniciar el análisis de otro sistema de fermentación. Al día de hoy hemos estado discutiendo y haciendo algún ejercicio sencillo de lo que es un proceso de fermentación conocido como proceso discontinuo, también llamado proceso por lote. Termodinámicamente hablando, un proceso por lote de fermentación sería un sistema cerrado. Un sistema cerrado, pues como ustedes lo recuerdan, es ¿qué característica, Alexa, tiene un sistema cerrado desde el punto de vista termodinámico? Si no mal recuerdo, tiene transferencia de energía, pero no tiene transferencia de masa. Ok, es un sistema cerrado que no intercambia materia, ¿verdad? Solo energía con su entorno. ¿Estamos de acuerdo, Alejandra? Sí, profe. Ok. Ese proceso termodinámicamente cerrado se conoce como proceso discontinuo o también se conoce como proceso por lote. Esta figura claramente nos está ilustrando que en el caso de un proceso de fermentación, el medio de cultivo, ¿verdad? Es agregado al sistema, en este caso el fermentador, y en el momento en que inoculamos el fermentador, inicia el proceso por lote. Por ende, el proceso por lote es un proceso que siempre está en estado de cambio. Si ustedes lo analizan y recuerdan una cinética, de la que ya hemos hecho diversos tipos de ejercicios desde su curso pasado, durante la cinética por lote, pues observamos las etapas del cultivo microbiano. A veces observaremos fase lag, fase de arranque, fase exponencial, fase de desaceleración, fase estacionaria, fase de muerte. Ah, es cierto, hay cambios. Los sustratos van a modificar su concentración. Los sustratos van a modificar su concentración, va a cambiar entonces la concentración de los nutrientes. A cierto momento de la fermentación va a aparecer la formación de producto, este producto se va acumulando y vamos observando cambios. Esas son las características clásicas de un cultivo por lote. Solo tiene alimentación, el sistema ya está pues cargado de medio del cultivo y cuando inoculamos, arranca la fermentación. ¿Cuándo termina la fermentación? Ya lo discutimos. La fermentación termina cuando se alcanza la máxima producción de biomasa o cuando se alcanza la máxima producción de metabolito o cuando se agota el sustrato limitante. ¿De qué depende que nosotros terminemos el proceso en uno o en otro momento? Pues de lo que nosotros buscamos durante el desarrollo de esta fermentación. Ok. Voy a hablar de un proceso totalmente opuesto de este. El proceso opuesto del sistema cerrado, ¿verdad? El proceso opuesto tendría que ser este que observamos aquí abajo, que es un proceso abierto. ¿Ok? Carlos, termodinámicamente, ¿cómo se define un sistema abierto? ¿Sí? Ajá. ¿En qué sentido? ¿Areli? Sí, Inge.
Bueno, sería que hay una transferencia de calor con alrededor de él, interactúa. Ajá. Entonces entonces es como si fuera un sistema por lote, es lo que dijo la compañera respecto al sistema Ajá. por lote. O sistema cerrado, bueno, más bien sistema cerrado. Creo que no, creo que no fue suficiente, no fue el concepto correcto. Carolina, ¿cuál es el Sí, maestra, concepto que tú recuerdas de un sistema abierto? que en este sí hay intercambio de masa y también de energía. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo por ahí? ¿Todos los demás ya recordaron? Carlos, Sí. Areli, Sí, un sistema abierto, entonces, es un sistema que intercambia materia y energía con su entorno. Ok. Estas flechas nos están recordando ese intercambio de materia, ¿verdad? Un sistema abierto, ¿verdad? En términos de una fermentación, se conoce también como un proceso continuo. Yo les pedí la sesión pasada, ¿verdad?, que abrieran el archivo aquel de video de lo que es un cultivo por lote, de lo que es un cultivo continuo y un cultivo por lote alimentado. Si ¿alguien tuvo oportunidad de verlo? Sí, decía que había transferencia de masa, que sacaban, bueno, que metían y sacaban los metabolitos. Bueno, metían nutriente y sacaban metabolito, Sí. ¿no? Continuamente. Exacto. Ok, yo los invito a que vean esos videos para otra vez hacer más rica su información. Pero bueno, termodinámicamente hablando, un sistema abierto es aquel sistema que intercambia materia y energía con su entorno. En el caso de los procesos de fermentación que operan así, se les conoce como procesos continuos. Y como aquí se lee, el proceso continuo permite la entrada y la salida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí tenemos un sistema que, como se observa, continuamente va a recibir nutrientes, si se dan cuenta, ¿verdad? Continuamente va a recibir nutrientes. Estamos suponiendo que dentro del fermentador está ocurriendo transformación biológica, transformación química de esos nutrientes y que continuamente estamos sacando caldo en donde viaja parte de la biomasa, sale parte del sustrato, sale biomasa, sale producto, ¿no? Hay una entrada, un caudal y un caudal de salida. Ahí está. Y tenemos también procesos como intermedios. ¿Qué conocemos nosotros? Aquí están dos figuras que lo están ilustrando. Creo yo que es muy claro. Tenemos procesos como este, en donde se observa que hay solo entrada. Bueno, para que esto sea entendible, primero tendría que comentarle que hagamos de cuenta que la fermentación inicia con este volumen de caldo. Imagínense ustedes. Aquí con este volumen, que no es el volumen de operación, es menos, ¿verdad? Y que a cierto momento empezamos a alimentar. Y bueno, ¿qué finalidad tiene este? Bueno, la finalidad que tiene este sistema es iniciar con un cierto volumen y cuando la población microbiana de ese sistema está en pleno crecimiento, empezar a darle sustrato fresco, con la finalidad de estimular el crecimiento y lograr en algunos casos mucho mayor producción de biomasa debido al estímulo de la alimentación del sustrato. Evidentemente, conforme alimentamos, pues el volumen de caldo va a aumentar, el volumen de caldo va a aumentar, hasta que alcanza el volumen de operación. En ese momento, obviamente, se deja de alimentar,
se espera a que se termine el sustrato y en ese momento se descarga el fermentador. A este sistema que estoy aquí señalando, a este sistema, se le conoce como cultivo por lote alimentado. Ajá. Este es el famoso cultivo por lote alimentado. ¿Ok? Entonces, repito, aquí pueden ver ustedes que este sistema tiene entrada. La flecha lo está mostrando. Tiene entrada, pero no tiene salida. Esto corresponde a este concepto, aquí ya lo vieron. Lo que acabo de decir es lo que está enunciado acá. ¿Ok? Este sistema de cultivo por lote alimentado, en inglés es el proceso feed batch, lote alimentado, también conocido como proceso de alimentación intermitente, que es aquel proceso que permite la entrada, pero no la salida. ¿Ya lo vieron? Este es el cultivo por lote alimentado. ¿Ok? El proceso, por otro lado, este otro proceso que estoy aquí señalando, ¿verdad? Es un proceso en donde el caldo, ¿verdad? El caldo o lo que se pretende consumir está dentro del sistema, ¿verdad? Y poco a poco este sustrato se va transformando y se va descargando poco a poco. Este tipo de sistemas no es utilizado en procesos de fermentación. Este es un sistema que pudiera ser utilizado tal vez en un proceso de tratamiento de agua residual, en donde la carga del agua contaminada está dentro del sistema y conforme el agua va disminuyendo su nivel de contaminación, es que poco a poco se va descargando. Pero no tiene una aplicación comercial como proceso de fermentación importante. Entonces, para nosotros, en conclusión, vamos a estudiar 3 sistemas: por lote, continuo y lote alimentado. Por eso tienen ustedes ahí por ahí materiales de cultivo por lote, cultivo continuo y lote alimentado. Termodinámicamente hablando, estas son sus características. ¿Alguna pregunta hasta acá? El bueno, el que dijo que se usaba más para aguas residuales, ¿cómo mencionó que se llamaba? Es que no lo noté. En general los dos son procesos semicontinuos. Este particularmente, el que yo te mencionaba, el proceso semicontinuo, es un proceso que tiene únicamente salida. Durante su operación tiene salida, tiene expulsión de producto, pero no está alimentado. Ok. Y una duda, esto me surge al analizar los enunciados. Alguno de estos, bueno, ya mencionó que no tiene salida uno, pero no puede ser que en un momento de la fermentación o del proceso se alimente y después de otro momento, no sé cuántos días, se expulse el metabolito o biomasa. Sí, de hecho este que estoy señalando con el asterisco tiene que ser un proceso que en un tiempo se cargó, ¿no? Se cargó. Pero a partir del momento en que ya inicia el proceso es cuando ya la carga, esta carga de caldo o esta carga de agua residual ya está ocupando todo el volumen de operación del sistema. A partir de ese momento, que es cuando inicia el proceso, ya no hay alimentación, solo hay salida. Entonces, es en ese momento que se llama proceso semicontinuo. Entonces, digámoslo así, que solamente hubo una entrada. Una carga, ¿no? Un llenado en el tiempo cero, digamos, ¿no? Y a partir de ese ya no hay alimentación, a partir de cuando ya ocurre la transformación, por ejemplo, del agua residual.
Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, el proceso por lote es conocido por nosotros. ¿Ok? El proceso por lote tiene características particulares. Christopher, ¿me ayudas a leer, por favor? Buenos días, profesora. Buenos días. Cultivo en lote. El cultivo en lote o por lotes es un sistema cerrado porque después de iniciado el proceso, al mezclar los nutrimentos y el microorganismo, solo se adiciona oxígeno, antiespumantes y bases o ácidos para el control de pH. ¿Continúa leyendo? Por favor. La fermentación se lleva a cabo en un periodo definido de tiempo, durante el cual varía la composición del medio de cultivo, la concentración de biomasa y la de metabolitos. Correcto. Esas son las características de un cultivo por lote. Es un sistema cerrado, ¿verdad? Lo único que se adiciona durante la fermentación, pues es el aire, ya lo hemos comentado, siempre y cuando el proceso sea aerobio, por supuesto. A veces hay que adicionar antiespumante cuando durante la fermentación ya se empieza a acumular espuma o algún ácido o álcali con tal de que el pH se mantenga constante. Nada más. Pero a eso no se le considera adición de materia porque no estamos adicionando sustrato, no estamos adicionando nutrientes. Por eso es que desde ese punto de vista se considera como un sistema cerrado. Ya lo habíamos comentado, es un sistema que ocurre durante un tiempo finito. Inicia en el tiempo cero y termina a las 12 horas, 48 horas, 2 días, en fin, lo que demore el tiempo para que o yo obtenga la biomasa máxima o se acumule o se consuma el sustrato, el evento que ocurra, pero tiene un tiempo finito y durante ese tiempo hay cambios en las variables que estamos monitoreando. Ese sería el concepto de un cultivo por lote. ¿No hay preguntas? Creo que no. Sí, Luis. Sí, buenos días. Estaba viendo el gráfico y estoy notando de que el oxígeno disminuye cuando empieza la fase estacionaria. Entonces, ¿por qué no continúa el oxígeno? Sí, estoy leyendo pues de que se sigue introduciendo al sistema. Sí, de hecho el oxígeno se, ¿cómo te puedo decir? El oxígeno se agrega indistintamente del momento de la fermentación. Haz de cuenta que la aireación, si te estás imaginando el fermentador, el difusor de aire, el aire se está inyectando constantemente, independientemente del momento, del tiempo de la fermentación. Lo que nos está mostrando esta gráfica es que si tú lo analizas en esta particular cinética, nos estaríamos imaginando cómo es de elevado el consumo de oxígeno, más o menos entre la hora, a partir como de la hora, no sé, creo que es como la hora 8, no sé, porque aquí tú puedes ver el oxígeno, mira, aquí está el oxígeno. En cambio, más o menos, no sé, aquí más entre la hora 5, si la estás viendo, ¿no? Entre la hora 5 y la hora 10 es cuando este oxígeno está siendo consumido, pero muchísimo, ¿no? Aquí está el consumo de oxígeno. Entonces, este consumo de oxígeno no significa en absoluto que ya no se esté suministrando, no, el oxígeno se está suministrando, solo que metabólicamente están ocurriendo procesos en el cultivo que están consumiendo grandes cantidades de oxígeno. Y es por eso que a pesar de que se está aireando, el detector, el electrodo, porque hay electrodos de oxígeno disuelto, el electrodo de oxígeno disuelto nos está marcando que hay una concentración muy baja de oxígeno en el caldo, porque casi así como va entrando se está consumiendo, así como está entrando se está consumiendo. Por eso es que este fenómeno que yo dibujé aquí, esta curva, se está observando esto así,
Y esto está ocurriendo más o menos como en la hora, a partir como de la hora 6, creo, ¿no? Más o menos por aquí, es cuando se observa ese consumo bastante agresivo de oxígeno. Y entonces ya no hay oxígeno libre, por así decirlo, todo lo están consumiendo. Así es, así es. Esto parece ser lo que nos está indicando esta cinética, pero no significa que no se esté adicionando. Porque si no se estuviera adicionando, las células, que aquí tenemos la biomasa, que es este cuadrito, ¿no? Este que otro, ¿ve? La biomasa no estuviera así, ¿no? Si no hubiera oxígeno, ya desde horas como las hora 8, ya la biomasa estuviera muriendo por falta de oxígeno. Y tampoco hubiera producción de ácido láctico. Mira, aquí está la producción de ácido láctico, aquí está. ¿Verdad? Ok. ¿Algún otro comentario, Alejandra? Sí, profe, ¿qué tipo de sensores utilizan dentro del bioreactor para determinar estos parámetros? Porque ahí dice biomasa, gramos sobre litro, pero ¿qué tipo de sensores utilizan? Ok, interesante pregunta. Para cuantificar biomasa, lo que se hace durante cualquier cultivo a nivel laboratorio, a nivel comercial, hay algunos sensores que sí logran medir biomasa con estímulos, con estímulos eléctricos, responde la biomasa a cambios de energía que da el electrodo midiendo, por ejemplo, ATP, y esa pudiera ser una evidencia. Pero lo más común para evaluar biomasa es tomar muestras y cuantificarlo por los métodos que nosotros conocemos. Por ejemplo, peso seco, por ejemplo, cuenta el microscopio, por ejemplo, absorbancia, también podemos meter electrodos que miden turbidez y de ese modo tener idea del crecimiento microbiano. Ahora, los electrodos, bueno, para responder a tu pregunta, y los voy a, por mera curiosidad, espérame tantito, voy a salir de esta diapositiva. Ustedes tienen por ahí, me voy a cambiar de material. Me voy a ir, para curiosidad de ustedes, me voy a ir a un archivo que lo veremos en su momento, pero quien tenga curiosidad se va a que todo esto lo tienen en el Teams. Hay un archivo en la unidad que se denomina procedimientos y equipos auxiliares, que lo tienen ya listo, que se denomina instrumentación y control. Espero que lo estén viendo. Aquí está, instrumentación y control. Solo voy a cambiar, aquí está. No pertenece a esta unidad, Ale, pero está en la unidad 5. Bueno, aquí en esto hay mucho de instrumentos. Aquí están los instrumentos de medición y control. Ok. Ok. Por acá ya van a empezar a encontrar sensores. Aquí tenemos sensor de temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, voy a avanzar rápido, nada más es para curiosidad. Sensores de pH. Aquí vienen los fundamentos, cómo están constituidos, ¿verdad? Aquí vienen algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, están los famosos sensores de oxígeno disuelto. Aquí hay sensores de oxígeno disuelto. Por aquí coloqué figuras, ¿va? Y entonces por acá, bueno, sensores de espuma, etcétera. Hay un archivo que en su momento vamos a utilizar, pero sí existen esos sensores, Ale, para poder evaluar eso. Bueno, lo que pasa, maestra, es que yo conozco a varias personas que son del área de mecatrónica que trabajan en conjunto con bioquímica para hacer bioreactores. Bueno, para ponerse sensores, pero siempre tenía la curiosidad de qué tipo de mecanismos ahora sí utilizan para determinar ciertos parámetros, pero con lo que mostró está más que claro. Muchas gracias. Bueno, aquí va a entrar también en ese tema, bueno, definitivamente, y como lo veníamos comentando desde la unidad 1, ¿no? Debe haber un fundamento físico o un fundamento químico o un fundamento biológico que sea el útil para poder
trabajar y diseñar estos instrumentos. Cada instrumento tiene una base, tiene un fundamento físico-químico que los expertos en esto, que son los ingenieros mecánicos, los electrónicos, los mecatrónicos, por supuesto, aprovechan ese fundamento para traducir esa señal físico-química o biológica incluso en una señal que podamos detectar a través de un instrumento. Por ejemplo, hay algunas enzimas que poseen algunos microorganismos que emiten luz cuando cierta longitud de onda les llega. Son los microorganismos estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los que emiten luz? Las enzimas, se llaman luciferasas. Hay enzimas que poseen algunos microorganismos. ¿Sí han visto esos videos que luego llaman la atención de microorganismos que son luminiscentes? Hay algunas playas que se han hecho famosas en el mundo porque dicen, sí. Ve a la playa fulana de tal porque vas a ver un espectáculo único, ¿no? Vas a ver cómo brilla. Sí, ¿se acuerdan de eso? Hay algunos insectitos, bueno, clásicos, ¿no? Las luciérnagas, ¿no? Alguien se ha preguntado, bueno, ¿y cómo es que las luciérnagas emiten luz? Porque tienen algunas enzimas que a cierta reacción biológica particular que ocurre bajo ciertas condiciones cuando los insectitos estos están apareándose, por ejemplo, estimulan a esas enzimas y las enzimas utilizan ATP y emiten luz. Pues ese fundamento biológico ha sido estudiado por mucha gente del área de electrónica, optomecatrónica y esas cosas, y dice, entonces es posible que esa energía que es luminosa se pueda traducir a un lenguaje de una señal electrónica que yo pueda cuantificar, ¿verdad? Y ciertamente, como dice Alejandra, hay algunos estudiantes de posgrado, de doctorado, que han estado trabajando con algunos principios biológicos tratando de traducir esa señal para construir un biosensor. Y sí existen sensores cuyo fundamento es un fenómeno biológico. Sería como una analogía a la tinción de Gram, ¿no? De que cambia de color para determinar si la bacteria es Gram positivo y Gram negativa, y más o menos así, ¿no? O sea, para determinar la cantidad de biomasa que está presente. Más o menos pudiera ser así, sí, algo así. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de absorbancia. Por ejemplo, ya hemos visto que una manera de medir biomasa es mediante la turbidez. Entonces, si en el caldo de fermentación, si en el caldo de fermentación la única sustancia que ocasiona cambios de turbidez es la biomasa, pues entonces un instrumento adecuado para medir el crecimiento celular de modo indirecto, pues sería un sensor de turbidez del caldo. Ahora, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cómo es que el oxígeno se puede medir en el caldo? Bueno, porque el electrodo tiene una membrana semipermeable. Tiene una membrana semipermeable que solo permite el paso del oxígeno. Cuando el oxígeno pasa, ¿se acuerdan ustedes que el oxígeno es aceptor de electrones? Entonces hay una reacción de óxido-reducción en el electrodo y de esa manera se cuantifica cuánto oxígeno disuelto hay. Entonces se han aprovechado ciertas propiedades químicas de las sustancias para poderla traducir a un lenguaje del cual yo no conozco, porque ese es un área de la electrónica, y se logran diseñar los instrumentos. Una cosa muy bonita de nuestra vida cotidiana de un instrumento que tiene un uso desafortunadamente muy común son los sensores de glucosa en sangre. Tú tomas esa muestra, la pasas por un lector, este lector en esa bandita, que en esa tira ocurre una reacción y adentro hay toda una serie de análisis que yo no sé cómo ocurre,
pero bueno, es un sensor que ya después te manda una señal analógica con una concentración de glucosa en sangre, y fue una reacción biológica la que ocurrió, es un análisis de cambio de color, ¿verdad? O como el oxímetro, ¿no, maestra? O como el oxímetro, exactamente, o como el oxímetro, así es. Sí, cómo no. ¿Ok? Está bastante curioso porque, bueno, nosotros vemos las gráficas y los datos, pero en realidad hay otra ciencia detrás de todo eso. Desde luego, desde luego, desde luego, definitivamente que sí, definitivamente. Nosotros entendemos y tratamos de interpretar qué ocurre biológicamente, pero bueno, la pregunta sería, ¿cómo funciona el electrodo de oxígeno? Porque aquí sí se utiliza un electrodo, acá. Hay muchos otros analitos, por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿y cómo midieron la concentración de glucosa? Ah, bueno, no, la concentración de glucosa, la concentración de ácido láctico y tal vez incluso la concentración de biomasa, lo que se hace es que se toman muestras. Haz de cuenta que tomas muestras cada 2 horas, tomas muestra, por eso el fermentador tiene un sistema de tuberías y válvulas y tomas muestra y se va al laboratorio y mediante técnicas, ahora sí, por ejemplo, glucosa, pues con el método de azúcares reductores, o si tengo un cromatógrafo de líquidos de alta presión como el HPLC, bueno, con HPLC voy a cuantificar láctico, y a la biomasa pues la voy a cuantificar, repito, por peso seco, por cuenta en placa, por cuenta al microscopio, etcétera, ¿no? Entonces, muchas evaluaciones se tienen que hacer en el laboratorio, pues de los modos, usando las técnicas analíticas que hemos visto en todos nuestros cursos. Pero hay otras variables de respuesta, repito, por ejemplo, oxígeno disuelto, eso se hace a través de sensores. Temperatura, usamos un sensor. pH, usamos un sensor. Entonces es una combinación entre técnicas analíticas de laboratorio y también instrumentos de medición que ya están siendo desarrollados, y cada vez hay más. Hay gente que está desarrollando cada vez más instrumentos de tal modo que ya no sea del todo necesario tomar muestras y analizarlos de modo experimental. Profe, quiere decir que un bioreactor está doblemente personalizado. Así lo veo yo, porque la primera es como nosotros le ponemos que el microorganismo esté en un ambiente adecuado para poder producir el producto que nosotros queremos obtener. Y la segunda personalización sería cómo los otros ingenieros le ponen esos sensores para poder determinar ciertos parámetros. Claro, para poder controlar la fermentación. Porque tú dices, bueno, ¿cómo? Tú estudias, por ejemplo, a nivel de laboratorio, estudias que a tu cultivo le afecta la temperatura. Y tú dices, no, es que la fermentación que yo estoy trabajando solo se desarrolla entre 20 y 22 grados centígrados. Bueno, es un estrecho rango de temperatura. Entonces, ¿cómo controlarla? Bueno, necesitas un sensor que te mida la temperatura de modo puntual para que entonces ya tú, como ingeniero bioquímico, digas, ok, ahora debo diseñar un serpentín, por ejemplo, de agua de enfriamiento, para que esté el serpentín controlando el caudal de agua de enfriamiento, y cuando la temperatura llegue al rango que el instrumento está detectando, se cierra el paso de agua de enfriamiento porque el fermentador está funcionando a temperatura adecuada. Si, no sé, media hora más tarde, por el mismo calor de fermentación, otra vez la temperatura tiende a subir, inmediatamente el control se abre y empieza a viajar el agua de enfriamiento. Y así vas a medir y controlar el fermentador. Por eso es una fusión entre todo eso. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, regresando un poquito al lote continuo y pues sus características, ¿por qué
FDA para la fabricación de alimentos lo utiliza como una mala práctica de manufactura. El cultivo continuo. Ajá. Porque el cultivo continuo, como veremos a continuación en un momentito, me adelanto, el cultivo continuo operaría en teoría por tiempo indefinido. Porque eso sería lo interesante, ¿no? O sea, si voy a desarrollar un cultivo continuo, definitivamente es un cultivo con costos mucho más elevados. ¿Sí? De costos mucho más elevados porque vas a tener que tener una entrada constante de caldo estéril. Si te das cuenta, solo esa entrada constante de caldo estéril va a requerir, es evidente que va a requerir de tanques donde vas a tener ya continuamente preparado caldo estéril. Eso lo hace, número uno, más caro. Ok. Pero la razón más importante del por qué la FDA lo prohíbe es por dos razones. Uno, al ser un sistema abierto, la probabilidad de contaminación es mayor. Es un sistema abierto, intercambia materia constantemente, continuamente. La probabilidad de contaminación aumenta. Dos, el cultivo, al prolongarse por tiempos muy largos, da la oportunidad de que aquellos microorganismos que sean inestables genéticamente puedan mutar después de varios meses de estar trabajándolos, y esto va a traer consigo dudas acerca de la calidad del producto. Entonces, todos aquellos productos que se van a destinar sobre todo a la industria farmacéutica, tienen prohibido el empleo de metabolitos que se produzcan mediante cultivo continuo. Okay. Porque si hubiera alguna característica indeseable que de repente ha ocurrido en algún producto farmacéutico, entonces las instituciones dicen, se va a destruir el lote fulano y sutano, porque tiene un lote, tiene un número de identificación. En cambio, el proceso continuo se detendría todo a la planta, porque toda la planta de producción, porque no hay un lote que puedas definir como el lote con desperfecto, ¿no? Ya sería de donde se detectó el error y para adelante. Todo, así es, entonces es más riesgoso. ¿Y esa misma legislación está en México? No, por eso todos los textos hablan de entidades regulatorias, casi todas de Estados Unidos, porque en México, alguna vez ya también lo comenté, hay todavía deficiencias en la legislación en cuanto a procesos biotecnológicos. Sí. Que no está muy por eso, por ejemplo, se basa en el FDA. Así es, por eso mucho se habla de esto de la FDA. Okay. Bueno, es que yo recordando, por ahí el 2018-19, recuerdo que hubo una conferencia sobre una chica que se dedicaba a la fabricación de un fármaco, creo que en Puebla. No sé si se acuerda, maestra, porque estoy recordando de que tenía un inconveniente de que, si no mal recuerdo, creo que tenía demasiado oxígeno su bioreactor y no estaban obteniendo, era de elaboración de medicamentos similares. Entonces, ahorita mismo recordando del oxígeno, no sé si se acuerda cuál era la problemática como tal, porque sin querer me metí a ver los videos de la unidad 3 cuando eran los videos de la unidad 2, y pues surgió esto todo de transferencia de masa. Y pues me hizo recordar, vaya, no sé si se lo recordara, profesora. Creo que, si no mal recuerdo, la chica era la hija del señor de la biblioteca. Ya. No sé si Pamela, no sé se llama Pamela. Okay. Pamela. Sí, ella trabaja en una empresa de fermentaciones, es correcto. Sí. Y sí tenían esa situación de la deficiencia de oxígeno durante la fermentación, es lo que comentaba ella en su plática, ¿no? Recuerdo, no sabía ni qué hacía ahí, pero ahí estaba. Okay. Sí. Ok. Pero bueno, sí, tampoco. Ahí voy a averiguar, maestra. Pero ¿cuál era la pregunta entonces al respecto de esa conferencia? Al respecto a ella, no sé si recuerda, entonces ahí era igual por lote y el problema puntual que ella tenía era deficiencia de oxígeno, ¿y cómo lo solucionaron?
No recuerdo, fíjate ahorita qué fue lo que ella comentaba, pero lo que sé es que ella trabaja, te digo, en una planta productora de fármacos, ¿no? Sí, eran alimentos similares, lo que recuerdo. Y ella, te digo, no recuerdo bien, de hecho no sé si la plática giró en torno a cómo resolvieron el problema, la verdad no lo recuerdo, pero bueno, esa situación estábamos con tu pregunta de que todos los procesos de elaboración de fármacos ocurren en procesos por lote, porque es más sencillo detener un lote y de ser necesario destruir el producto de un lote, a destruir y parar toda la planta, porque entonces no se tendría identificado pues a qué lote o por qué razones o a partir de qué lote la producción tuvo alguna característica indeseable. Entonces, eso es lo que hace difícil de que se recomiende un cultivo continuo para la producción de sustancias que van a ser destinadas a uso farmacéutico. Qué maestra. Gracias. Y las razones son fundamentalmente contaminación. Sí, lo que estaba viendo que mutaba la cepa y luego no sabía si iba a producir metabolito y ya producía otras cosas. Ajá, así es. Ok. Esas entonces son las características del cultivo por lote. Ahora, en un cultivo por lote, uno cuando estudia o cuando lleva a cabo un cultivo por lote es porque va a observar cambios. Bueno, va a observar fase de aceleración, crecimiento exponencial, desaceleración, va a ser la fase de agotamiento, fase estacionaria, hasta la fase de muerte, si es posible. Entonces, esto nos recuerda que el cultivo por lote es un cultivo que nos va a permitir a nosotros observar cambios en el comportamiento. Esto entonces nos permite manipular condiciones. Por eso el cultivo por lote es muy flexible, porque nosotros podemos manipular muchas cosas, porque nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de conocer las diferentes fases. Si nosotros, por ejemplo, deseamos producir metabolitos asociados al crecimiento, cultivo por lote. Parcialmente asociados al crecimiento, cultivo por lote. No asociados al crecimiento, cultivo por lote. Si en una planta de fermentaciones se pretende la mitad del año producir un metabolito X y la otra mitad del año producir un metabolito Z, es decir, cambiar de proceso, no hay problema, porque el control del proceso es flexible. Un cultivo continuo, como veremos a continuación, una vez que se define su condición de operación, ya es bastante complicado cambiar de condiciones de operación. ¿Ok? Entonces, eso también hace que el cultivo por lote sea de los más utilizados. Entonces, a nivel comercial, ahora que ustedes busquen ejemplos, porque esa va a ser una actividad, van a buscar ejemplos de metabolitos que se producen por lote. Ejemplos de metabolitos que se producen por lote alimentado. Ejemplo de metabolitos que se producen de modo continuo. Van a encontrar que la mayoría que hay mucho más metabolitos que se producen por lote, luego le siguen los de lote alimentado y son menos los metabolitos que se producen por cultivo continuo. En un cultivo por lote, aquí esta figura lo está ilustrando, no tiene ni entrada ni salida. Esa es la característica, es un sistema cerrado, en donde el volumen de operación permanece prácticamente constante. No hay entrada, no hay salida, ¿verdad? Lo único que hay es reacción. Entonces, hay cambios, por ejemplo, en la concentración. ¿De qué? Bueno, hay cambios en la concentración de biomasa, hay cambios en la concentración de sustrato, hay cambios en la concentración de producto. Eso es lo que va a ocurrir acá.
y es lo que nosotros vemos reflejadas en las gráficas. Ok. A partir de ese análisis que hicimos el semestre pasado, llegamos a la conclusión de que en un cultivo por lote, la fase más importante en donde ocurren los cambios de biomasa más significativos, lo comentamos, es la fase exponencial. Comentamos en su momento que en la fase exponencial es donde el crecimiento, ¿se acuerdan? El crecimiento microbiano depende de la propia biomasa. Es una reacción autocatalítica, que si ustedes recuerdan sus notas, esta expresión la integramos para llegar a la expresión de cómo podemos calcular la biomasa con respecto al tiempo en un cultivo por lote. ¿Sí lo recuerdan, chicos, chicas? ¿Sí lo recuerdan de sus notas del semestre pasado? Sí, profe. Ok, correcto. Sabemos también que es en la fase exponencial donde el consumo del sustrato limitante, ¿verdad? También va a ocurrir. Y este consumo de sustrato tiene una relación importantísima con el crecimiento microbiano, ¿verdad? Mayor es el crecimiento microbiano, mayor es el consumo de sustrato. Y, por supuesto, tiene relación con el famoso rendimiento de biomasa con respecto al sustrato. Ok. Y de este modo podemos nosotros tener idea de cómo ¿Es mi internet? No. Creo que sí. No, yo estaba preguntando igual. Creo. Me había espantado. Se quedó en Sí, ¿cómo? me dije, no. Pero en ¿cómo qué? Me quedé con la duda. ¿Cómo qué? Ya. se fue la señal. Ok, ¿todos me escuchan? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a compartir otra vez. Estábamos discutiendo, estaba exponiendo recordando pues las expresiones que utilizamos en cultivo por lote, ¿no? Estas expresiones de cultivo por lote son las que nos permiten a nosotros determinar el tiempo del proceso, ¿no? Y las ecuaciones más importantes del cultivo por lote son las que obtenemos de la fase de crecimiento exponencial, ¿ok? Esto es una diapositiva de recordatorio de lo que el semestre pasado todo el mundo trabajó en el tema de cinética microbiana. Ahora, si no tienen ninguna pregunta al respecto del cultivo por lote, ya va quedando más claro de lo que es un cultivo por lote. Y bueno, ahora hablaremos del cultivo continuo. El cultivo continuo, ¿ok? Tiene características muy particulares. ¿Podrías, por favor, Jacibe, leer el texto? Sí.
El cultivo en lote o por lotes es un sistema abierto y, a diferencia del cultivo por lotes, se adiciona constantemente medio de cultivo fresco a los microorganismos a una determinada velocidad y se extrae. Se logra mantener en el reactor una población estable de microorganismos en condiciones uniformes. Gracias. Perdón, discúlpeme, no sé qué ocurrió acá. Perdón. 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 Si eres tan amable, volver a leer. Sí. Cultivo continuo. El cultivo continuo es un sistema abierto y, a diferencia del cultivo por lotes, se adiciona constantemente medio de cultivo fresco a los microorganismos a una determinada velocidad y se extrae caldo de fermentación a la misma velocidad. Así, se logra mantener en el reactor una población estable de microorganismos en condiciones uniformes. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Un cultivo continuo, entonces, es un sistema abierto. Ok. Esta ilustración nos hace recordar aquí un sistema por lote, es un sistema cerrado, un sistema abierto, un cultivo continuo, es un sistema que tiene entrada y salida. Ok, ahora bien, el cultivo continuo es un sistema que se denomina así, cultivo continuo, a partir del momento en que todo lo que ocurre dentro del sistema, todos los cambios que ocurren dentro del sistema van a adquirir un estado estable, un estado de equilibrio. Si recuerdan ustedes su curso de cinética química, cuando se hablaba del término equilibrio químico, decíamos que en el equilibrio químico, ¿se acuerdan ustedes? La velocidad de reacción de izquierda a derecha y de derecha a izquierda eran iguales. No sé si, espero que lo recuerden un poquito eso. De tal modo que si nosotros tomamos una muestra de una reacción que está en equilibrio, tomo muestras y digo, es que la concentración está igual. Y uno equivocadamente puede decir, pues es que no está ocurriendo nada. Y eso es falso. ¿Se acuerdan ustedes? Lo que está ocurriendo es que a la velocidad que se forman los productos se están formando los reactantes. Y ciertamente sí hay reacción, solo que el sistema alcanzó el estado estable. Espero que recuerden esos fundamentos de equilibrio. Ok. Algo semejante, no igual, ¿no? Porque aquello es equilibrio químico, ese es un proceso biológico. Pero lo que sí es correcto es que dentro del sistema, ¿va a ocurrir crecimiento? Sí. ¿Va a ocurrir consumo de sustrato? Sí. ¿Va a ocurrir formación de producto? Sí. Pero todos esos eventos van a ocurrir en un estado a una velocidad constante, de tal modo que el sistema da la apariencia que estuviera eso así, en estado estable, así, en estado estable. Algunos libros lo dicen estado estacionario, así también se puede denominar, solo que no tiene que ver, ojo, nada tiene que ver con el estado estacionario del cultivo por lote. No nos vayamos a confundir en eso, por favor, porque no tiene que ver. Se refiere a estado estacionario para definirlo como el estado estable, como el estado de equilibrio. Ahora bien, para que nosotros podamos echar a andar, para que nosotros podamos desarrollar un cultivo continuo, tiene que haber una etapa previa. Para llegar al cultivo continuo debemos desarrollar etapas previas. ¿Y a qué se refiere eso de la etapa previa? Bueno, cuando se inicia el proceso,
antes de llegar al cultivo continuo, es porque tuvo que haber alguna primera ocasión en que el sistema, o sea, el fermentador, se cargó de caldo. Aquí como lo estoy ilustrando, vean, aquí está. Se cargó de caldo el sistema y por supuesto que se tuvo que haber inoculado. Ok, entonces tratemos, por favor, les pido imaginación. Tenemos el reactor cargado de caldo y lo inoculamos. Ok. ¿Qué va a ocurrir con ese proceso? Pues va a ocurrir que la población microbiana va a crecer. Por favor, si me ayudan con sus ojitos, aquí estoy mi curvita, la biomasa está creciendo, 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 ¿ok? El sustrato está consumiéndose, consumiendo, 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 consumiendo. Ok. Si nosotros, chicos, chicas, continuáramos el proceso así como lo ilustré aquí, que tengo el medio cargado, que lo inoculé, bueno, estaríamos de acuerdo que el cultivo continuaría un poco su fase exponencial, luego su fase de desaceleración, su fase estacionaria y luego su fase de muerte. Si fuese por lote. Pero no va a funcionar así. Entonces, ¿cómo? Pues antes de que eso ocurra, ¿sí? Antes de que ocurra eso, vean, aquí está una flechita. Espero que todo el mundo esté viendo esto. Aquí. Acá. En este momento, aquí está la flechita, en este momento, ¿verdad? Cuando la población microbiana está en plena fase logarítmica, empiezo a alimentar. Entonces ya dejé y empecé este. ¿Y cómo? Pues alimentando. Acá. Aquí empieza la alimentación. ¿Y qué estoy alimentando? Pues sustrato fresco. Estoy alimentando sustrato. Y, por supuesto, estoy alimentando sustrato a cierto flujo. A cierto flujo estoy alimentando sustrato. ¿Qué va a ocurrir con el cultivo cuando le estemos adicionando sustrato? Y, por supuesto, también estamos expulsando. Aquí, ojo, también aquí estoy expulsando. ¿Y qué va a salir en ese flujo? Pues en ese flujo va a salir parte de biomasa, ¿verdad? Va a salir sustrato y producto. Ok. ¿Qué va a ocurrir con ese sistema cuando empiezo a operarlo de modo abierto? Pues como todo sistema, primero se va a desestabilizar, va a pasar por una etapa de desestabilización en lo que los microorganismos se adaptan a esta alimentación. A esto es a lo que aquí está definido, espero que me regalen su vista aquí, de aquí a acá, como una etapa transitoria. A esa etapa también se le llama como una etapa de inestabilidad. Aquí, de hecho, la curvita lo muestra, ¿no? Como que está aquí la biomasa, está inestable. El sustrato, pues como que la concentración todavía está en altibajos hasta que llega un momento aquí del sistema abierto donde los valores de biomasa, de sustrato y de producto alcanzan ahora sí, obsérvenlo ustedes, el estado, se me fue perdón. Alcanzan el estado que llamamos nosotros el estado estable. Ahora sí, el cultivo a partir de este momento, de este tiempo, hasta el tiempo infinito, el sistema ya opera en modo estable.
a ese momento, a partir de ese momento, ya tenemos listo, arrancado el cultivo continuo. Antes no se llama cultivo continuo. Espero que lo mediten, de verdad me interesa mucho que lo mediten, hagan anotaciones si es que tienen su libreta y saquen las preguntas que quieran. Sí, maestra. Adelante. Entonces, el cultivo continuo es todo, los metabolitos que se producen solamente corresponden al proceso, al punto exponencial. ¿Se podría decir? Porque todo el tiempo están en crecimiento, están... En este esquema que estamos ahorita explicando, estaríamos nosotros ciertamente en el entendido que los metabolitos serían metabolitos asociados o parcialmente asociados al crecimiento, los que se estarían produciendo mediante esta estrategia. Es correcto. Porque están relacionados totalmente con la fase de crecimiento exponencial. Es correcto. Que corresponde a los dos tipos de metabolitos, repito, asociados o parcialmente asociados al crecimiento. Es correcto. Maestra. Adelante. Entonces se podría decir que en el cultivo continuo no se alcanza la fase estacionaria. No. Porque no. siempre se vuelve a regenerar el cultivo. Exactamente. Exactamente. Ahora tú dijiste una palabra importante, se regenera el cultivo. Se regenera, se regenera, se regenera, se regenera N veces. Y es ahí donde, entre paréntesis, está la razón del por qué, si el microorganismo que estamos utilizando es un microorganismo inestable genéticamente, puede darse la oportunidad de que regeneración tras regeneración tras regeneración pueda darse algún evento de mutación espontánea. Que esa es una desventaja del cultivo continuo, ¿verdad? Para microorganismos que son inestables genéticamente, que no todos lo son, por supuesto. Aproveché tu comentario para sacar el otro comentario, ¿va? Inge, entonces, ¿en qué alimentación va a ocurrir el mismo proceso? ¿Cómo? No te escuché. En cada alimentación, o sea, como está, digamos que en contacto con el ambiente, va a seguir un proceso de forma ciclatoria, por así decirlo, no va a terminar. Así es. Y la alimentación es constante, no es ahorita sí, ahorita no. Que quede claro, por eso aquí hablé de flujo. Aquí, por ejemplo, pensemos, unidades, por ejemplo, litros por minuto. Por ejemplo, ¿no? Aquí. Estoy alimentando el medio de cultivo a ciertos litros por minuto. Nunca lo dejo de alimentar, eso que quede claro. Y nunca dejo de expulsar. ¿Va? Por eso se llama alimentación continua. Es como si tienes válvulas abiertas, pues las válvulas están abiertas. ¿A qué caudal? Bueno, a un caudal que más adelante veremos cómo se define. Tal vez alguien se preguntó, bueno, ¿y cómo defino a qué caudal voy a alimentar? No sé si alguien se lo preguntó. No sé si hoy o la siguiente sesión veremos cómo se calcula ese flujo. Pero lo que quiero que quede en este momento claro es que es un caudal de alimentación constante y en consecuencia hay un caudal de expulsión constante. Y en este tipo de cultivos, ¿cómo se cuantifica el crecimiento? Ya sea el crecimiento microbiano. Pues que no ves que hay una salida constante. No sé si sí, entonces a partir de eso es como se calcula.
Pues es que tienes una salida constante. Tú tomas muestras a la hora 5, a la hora 14, a la hora 28, a la hora 72, a la hora 240, al mes 3, al mes 4. Tú tienes, constantemente sale biomasa, pues. Constantemente sale. Es que si te estás imaginando, repito, por favor, imagínate un tanque. Voy a ir a ver si tengo otra figura acá. Espérame. Voy a ir. Permíteme. No tengo una figura que me lo ilustre. Espérame. No tengo aquí una figura. Me tengo que cambiar de diapositiva, pero si estamos de acuerdo, repito, tiene una entrada y tiene una salida, pues. Entonces, al tener una entrada y una salida, como lo comenté tal vez aquí, no sé si esto te ayude a imaginarte, por favor, esta figurita de acá. Acá tenemos un flujo de entrada. ¿Qué vamos a meter en ese flujo? Pues en ese flujo vamos a meter el sustrato. Vamos a meter un caudal constante. Por eso les comentaba ahorita, no sé, imagínense, X litros por minuto. ¿Y aquí qué vamos a tener? Pues vamos a tener una salida. ¿Y qué va a salir de acá? Pues va a salir lo que está ocurriendo dentro del fermentador. ¿Qué hay en el fermentador? Pues en el fermentador hay biomasa, hay sustrato que se está consumiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a salir acá? Pues va a salir biomasa, producto y sustrato. Entonces, continuamente vas a tener aquí salida. Evidentemente, esta salida, este caudal, ¿para qué este caudal de salida? Pues porque quiero pensar que vamos a recuperar el producto, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo de modo continuo, es un sistema abierto. No sé si te ayudo. Sí, Inge, gracias. A ver, entonces, otra vez todo, están meditándolo, lo están imaginando. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aquí traté de explicar cómo se origina. O sea, estoy tratando de explicar el principio antes de que se llame cultivo continuo. Ya comenté que cultivo continuo no es todo esto, no es todo lo que está en la gráfica. El cultivo continuo inicia aquí, donde está ahorita mi cursor, aquí. ¿Sí, ya? A partir de este momento, de aquí hacia acá, ahora sí, ya es cultivo continuo. Antes es como las etapas previas. ¿Ninguna pregunta más? A ver, una ahí medio extraña. Pues yo sé que el cultivo continuo es para tener de manera constante el producto de interés, o sea, la misma concentración no varía. Correcto. Pero no sabe usted, maestra, si hay modelos de industrias en las cuales, bueno, tal vez sé que en cultivo continuo es porque ese es el producto principal, pero si hay dentro de la misma industria buscan un subproducto que produzca la misma cepa. No, es producto principal. Ok. Producto principal, sí. Ok. De hecho, una fermentación se desarrolla por un producto principal. A los subproductos, lo que se les hace, independientemente de si el proceso es por lote o continuo, los subproductos lo que se busca es darles algún valor agregado, pero meramente es eso, un valor agregado. A veces se destina a otro tipo de empresas que lo van a utilizar para sus particulares propósitos, porque se supone o se espera que las concentraciones de esos denominados subproductos sean subconcentraciones bajas, que no ameritan el diseño de operaciones unitarias para su extracción, para su purificación, porque encarecería mucho el costo de la planta. Sí, se tiene que dedicar a algo, ¿no? Sí, por ejemplo, te digo, algo clásico en las fermentaciones son la biomasa. La biomasa es un subproducto en cualquier proceso, salvo que la biomasa fuera el producto principal, ¿no? Como cuando se produce levadura para panificación. Pero, por ejemplo, en la industria cervecera, es un caso interesante, el producto pues es el etanol para la elaboración posterior de la cerveza. Cuando queda la biomasa, como es una biomasa
que proviene de un cultivo un cultivo aséptico, porque la bebida va a ser destinada para consumo humano, esa biomasa como torta, como filtrado, haz de cuenta que se filtra pues para irse la cerveza y te queda la biomasa, esa biomasa ya como torta, como filtrado, se vende a las empresas que se dedican a la elaboración de proteína para consumo humano, de la que se consumen los deportistas de alto rendimiento. No sé si has visto en las tiendas ahora, ¿cómo se llama? Estas tiendas que han abundado en línea y también en empresas establecidas, de las que venden para producción de músculo. Ay, ¿cómo se llaman estas? Entonces, esa proteína la consumen mucho los deportistas que buscan tener masa muscular o para complemento de alimentación humana, pero ya se le da un tratamiento especial que no necesariamente se lo da la industria cervecera. Ella lo vende y le da un valor agregado. Exacto. Por ejemplo. Ajá. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta relacionada, por favor, con esta diapositiva? Ok, no la hay. Entonces, y quiero pensar que una vez explicado y entendido esto, ahora bien, ya expliqué cuáles son las etapas previas. Ok, lo que a nosotros nos interesa es que nos quede claro que tiene, pues como todo, tiene un principio, pero el cultivo continuo, aquí está la línea, aquí, el cultivo continuo es acá hacia adelante. Ahora, ¿cuánto tiempo demora un cultivo continuo? En teoría es infinito. Electricidad. Infinito. En teoría es infinito. Mientras continuemos alimentando, en teoría es infinito. Ahora, en la práctica, allá dice, bueno, y en la práctica en la práctica ya no, porque como recordaremos de las figuras que vimos, de la geometría, de las fotos que vimos de los fermentadores, con el paso de los meses de operación continua, va poco a poco, y a pesar del sistema de mezclado y todo esto, van quedando depósitos en los impulsores, van quedando depósitos de biomasa en los baffles, depósitos de biomasa en los difusores, y esto va provocando cambios en el comportamiento de la fermentación. Entonces, aunque en teoría, mientras sigamos alimentando de sustrato, uno pensaría, pues los microorganismos aquí felices consumiendo y produciendo, y nosotros felices obteniendo metabolito. Sí, pero en la práctica esto va a tener un límite, y el límite, repito, está dado por esto que les comento, que ya al paso del tiempo se van formando depósitos de biomasa, incluso también en el serpentín que se utiliza para mantener la temperatura del fermentador, etcétera, se van acumulando cosas, se quedan acumulando residuos de sustrato. Y bueno, todo eso llega a un momento en que se detiene el proceso, se descarga todo, se entra a un proceso de limpieza del reactor y arranca otra vez con todo este arranque que ya comentamos hasta establecer el cultivo continuo. Pero el cultivo continuo, ahí está, este es el cultivo continuo. Como pueden ver, y a partir de aquí debe quedar claro. Pregunto a ustedes, en cultivo continuo, ojo, en cultivo continuo, ¿cómo es la variación de biomasa con respecto al tiempo? Es pregunta. ¿Debería ser 0? ¿Por qué? Porque se debe controlar el crecimiento del microorganismo. De lo contrario, si disminuye, pues lo estás lavando y no se obtiene el pico. Claro, por supuesto. Esto es constante. Matemáticamente, matemática, sí, pues es constante por lo que tú acabas de comentar, ¿no?
O sea, no hay variación. Perdón. Aquí no. Matemáticamente, ¿verdad? Esto no hay aquí, esto es 0, ¿no? No hay variación, pues, ¿va? ¿Sí todo el mundo le quedó claro? Chicos, chicas. Sí, maestra, nos hace recordar la ecuación de continuidad. Perfecto, así es, exactamente, así es. Y aquí, si yo me pregunto ahora por el sustrato, yo me preguntaría, ¿cómo es la variación de la concentración de sustrato con respecto al tiempo en cultivo continuo? ¿Es pregunta? ¿Cómo será? ¿Creen ustedes que haya variación en la concentración de sustrato con respecto al tiempo? Pues en teoría también debería ser constante, ¿no? Así Porque es. se le está agregando continuamente. Se está agregando continuamente y la población lo está consumiendo a una velocidad constante. Ah, ok. Esa es la característica del cultivo continuo. Entonces, si nosotros ahora dibujáramos, esquematizáramos lo que ocurre con respecto al tiempo, ya en cultivo continuo, lo que ocurre con la biomasa, pues tendríamos algo así. ¿Qué ocurre con el sustrato? Pues tendríamos algo. Ay, pero no lo hago recto porque mi manita no lo puede hacer. ¿Cómo es el producto? No veríamos nada. Líneas rectas. Digo, estamos hablando del estado estable, ¿no? Del cultivo continuo. Entonces, como pueden ver, es muy diferente una cinética de cultivo continuo a una cinética de cultivo por lote. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Entonces, habiendo aclarado un poquito lo de cultivo continuo, ok. Ay, perdón. Un poquito lo de cultivo continuo, ok, nos vamos a la siguiente. Estas gráficas nos están indicando, ¿no? Cómo nosotros tenemos algunos, en realidad decimos, bueno, en realidad no esperamos como una línea recta perfecta, ¿no? Va a tener ciertos así como, ¿cómo le llamamos? Como desviaciones estándares, ¿no? Producto, pues, de que el mezclado no es un mezclado perfecto, producto de que a veces se van formando acumulaciones de biomasa, pero desde el punto de vista práctico, nosotros observaríamos la tendencia de una línea casi estable, ¿sí? Entonces, como resultado de la estabilidad, los procesos fermentativos se pueden mantener por largos periodos, siempre y cuando el sistema se mantenga libre de contaminación. Ahí está, ¿va? Bueno, aquí coloqué algunas características del cultivo continuo. Aquí se menciona lo que hemos comentado de lo inconveniente cuando el microorganismo que estemos trabajando es una cepa inestable, pues no es conveniente, los riesgos de contaminación, ¿verdad? Y los costos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar del cultivo continuo. Ya quedó claro que ya estaríamos en nuestra mente, dices, ya estoy en cultivo continuo. En cultivo continuo, la variación de volumen con respecto al tiempo es 0. O sea, el volumen permanece constante porque el caudal de alimentación es el mismo que el caudal de salida, ¿verdad? Ahora bien, este caudal de entrada, ¿verdad? Este caudal de entrada va a tener un flujo, va a tener un valor. Este caudal de entrada, válgase la redundancia, entra
y lo que va a hacer es sustituir a un volumen de caldo que es el que está siendo expulsado. Entra cultivo fresco, sustituye a una parte de este cultivo, el cual es expulsado, y así sucesivamente. Ok. A ese fenómeno en el que parte de este cultivo es sustituido por un cultivo fresco y esta parte del caldo es expulsado, se conoce como dilución. Dilución es la relación entre flujo con respecto al volumen de caldo. Si son tan amables, hagan el análisis dimensional, por favor, y díganme qué unidades tiene el flujo. Dilución es el cociente de flujo sobre volumen. Por ejemplo, litros sobre hora. Volumen, para que sea congruente, deberá tener unidades de litros, que es el volumen de caldo. ¿Qué unidades tiene la dilución? Solamente horas. Pero no serían horas, ¿no? Hora la menos 1. Ajá. Tiene unidades de horas a la menos 1. Sería. Ajá. Entonces sería mu. Algo por el estilo, va a ser más adelante. Ok. Algo más adelante, ¿sí? En este momento, la dilución, repito, la empezamos a concebir. Si pensamos en el origen de dilución, repito, flujo sobre volumen, hace un momento expliqué, pensemos en que estamos nosotros alimentando con un flujo, ¿verdad? Este flujo, al entrar aquí al sistema, provoca que un volumen igual de caldo salga. Ah, ok. Entonces, la dilución es algo así como la velocidad específica de sustitución de volumen en el sistema, porque estamos adicionando un caudal, o sea, un volumen por unidad de tiempo, volumen que es retirado del sistema, que es sustituido, ¿verdad? El volumen de caldo de aquí es sustituido por el volumen de nutriente que está entrando, expulsado al mismo tiempo. Entonces, la dilución se puede concebir como una especie de velocidad específica, ¿no? En la que estamos sustituyendo un caldo en la entrada por caldo que está saliendo del sistema a la salida. ¿Sí queda más o menos el concepto de dilución? Estoy asimilando. Sí, tómense su tiempo. Entonces, la dilución es la relación que existe entre el flujo sobre volumen ¿del qué? Del reactor, podría decirse. No, volumen de caldo, de volumen de caldo, porque acuérdate que el volumen del reactor es el volumen total. Para este momento ya estamos de acuerdo en que solo nos estamos refiriendo al volumen de caldo. O sea, el de operación. Por supuesto. Okay. Y esta relación estaba viendo de que, bueno, me imagino un flujo de tantos litros por cada hora. Entonces, no sé, estoy imaginando que por un caso técnico, no sé, son por decir un número, estaba viendo en mi calculadora cómo se comportaba y estoy viendo que es menor a 1. Por lo menos es lo que estoy interpretando. Pues que estoy intentando, ¿qué quiere decir, digamos, la dilución
cómo se lee, es lo que quiero, quiero dar a entender. O sea, Como no la sé, velocidad específica, porque observa sus unidades, es tiempo a la -1, es una velocidad específica. Es la velocidad específica a la cual estamos sustituyendo caldo del sistema por caldo que está entrando. ok. ¿Mm? Si nos damos cuenta, repito, otra vez, cuando estamos alimentando con caldo de cultivo nuevo al sistema, estamos metiendo un flujo, 5 litros por minuto. 5 litros metí en un minuto. 5 litros del caldo que estaba en el fermentador estoy sacando también por minuto. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es como una especie de sustitución de caldo del sistema por caldo nuevo. Este fenómeno se conoce como dilución, como velocidad, por eso dice velocidad de dilución. Es la velocidad específica a la que estamos renovando caldo del sistema. Cuando nosotros sacamos de este sistema el flujo, entendemos entonces que mientras que el flujo de la entrada lo que lleva es sustrato fresco, sustrato nuevecito. En cambio, el flujo de salida lleva biomasa de salida, sustrato de salida, obviamente la concentración del sustrato de salida no es el mismo que el sustrato de entrada. Y si lo hubiera, producto de salida. Eso es lo que estamos expulsando. En términos de flujo, los flujos de entrada y el flujo de salida son iguales porque el volumen permanece constante y estamos denominando al concepto flujo sobre volumen como dilución. La dilución es la velocidad específica, ¿verdad?, a la cual estamos renovando, sustituyendo caldo del sistema por caldo fresco. Esta velocidad de dilución es muy importante porque, como se dan cuenta, a mayor velocidad de flujo, a mayor caudal de alimentación, mayor será el caudal de salida. Y aquí es donde entramos otra vez a que vamos a tener en un momento dado que decidir cuál es el flujo, porque dependiendo de ese flujo será la velocidad a la que estemos expulsando caldo. Y si nuestro flujo es muy grande, el flujo que estamos expulsando también es de la misma magnitud y podríamos llegar en un momento dado a perjudicar el sistema por estar trabajando con flujos tan elevados. Más adelante veremos cómo se definen esos flujos. Okay. En este momento lo que me interesa es que quede claro el concepto de dilución. Sí, porque yo me lo estoy imaginando de que, bueno, si estoy metiendo tanto y sacando tanto, va a llegar un momento de que tal vez no le doy tiempo al microorganismo de crecer. Exactamente, a eso vamos a llegar. Okay. Ve qué interesante es cuando nuestra mente lo empieza a asociar diciendo, oye, espérate, Cristina, es que allá adentro hay un microorganismo. Tu mente, ve cómo tu mente de bioquímico, de microbiólogo, dice, espérame tantito. Es que allá adentro hay un organismo que está llevando a cabo una utilización, una degradación del sustrato. Ok. Y le debes dar tiempo. Oye, espérame, no pretendas que la población microbiana en un segundo consuma el sustrato. No. Y viene tu conocimiento de que cada microorganismo requiere de un tiempo mínimo de duplicación. Cada población microbiana tiene una μ, ¿te acuerdas? Una velocidad específica de crecimiento máxima y no puede crecer más rápido que la máxima, si no, no se llamaría μ máxima. ¿Vamos bien? Vamos bien.
¿Otra pregunta? Bueno, ya son las 10. Bueno, con este interesante tema nos quedamos. ¿Hay diapositivas posteriores? Por favor. No olviden, por favor, leer este libro que he venido recomendando, este capítulo. Todo. Empezábamos, aquí recordarán, lo que es la cinética, lo de cultivo por lote, métodos para evaluar el crecimiento, etcétera, metabolitos asociados, parcialmente asociados, ecuación de Monod, etcétera, para llegar a los rendimientos, tipos de metabolitos, rendimientos. Aquí, por favor, empezamos. Por favor, jóvenes, cultivo continuo. Aquí está las ecuaciones que vamos a usar, por favor, los balances. Estas ecuaciones las tengo en las diapositivas. Tal vez aquí a ustedes les agrade más, pero por favor, lean. Lean, porque de otro modo, resulta complejo porque pues no nos estamos viendo, no logro ver en sus ojitos si dicen, ay, pues sí, ya veo que le entendí, o tienen ojitos así como que de platito, ¿no? Así de plato. ¿What? O sea, no tengo ni la menor idea de esto. Va a sonar a portugués. Sí, entonces yo sí les pido ese apoyo, ¿no? Mientras más lean, vean los videos, de verdad va a ser menos complicado. Bueno, chicos, con eso nos quedamos. En la siguiente sesión vamos a hacer la deducción del balance de biomasa, del balance de sustrato, que están en el texto de PDF y en las diapositivas. Así que todo el mundo nos vamos a ir más rápido. Hasta luego, chicos. Buenos días. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Buen día.